¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Frente a los Medios. Como siempre, tenemos el panel de los diferentes medios públicos. Nos acompaña esta noche también Giovanna Tassi, directora de Pública FM, la radio pública del Ecuador. También nos acompaña Marco Antonio Bravo, de la agencia de noticias Andes, y Karina Estudillo, de El Telégrafo. Juntos vamos en esta ocasión a entrevistar a Edison Garzón, presidente del directorio de EMCO, quien nos acompaña y con quien vamos a tener una charla y vamos a transmitir varias inquietudes durante media hora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches, qué gusto para mí estar aquí pudiendo compartir un poco más de lo que es esta empresa coordinadora de empresas públicas para que los ciudadanos conozcan un poco más de la gestión, el por qué, e irnos involucrando un poco más, entendiendo el desarrollo de las mismas y sintiendo un poco más de amor por cada una de las empresas. Bueno, su perfil profesional es muy interesante. Quisiéramos luego un poco ahondar en ese tema, pero principalmente, como lo habíamos dicho, este es un programa ciudadano y es importante entender y justificar por qué es la existencia de EMCO. Miren, EMCO como tal, dices, la empresa coordinadora de empresas públicas. Yo creo que al ciudadano eso primero le suena a mayor burocracia, a más cantidad de funcionarios a favor de... Pero en el mundo empresarial del cual yo provengo, del sector privado, es algo normal tener dentro de un holding, cuando se tiene ya más de 5 o 6 empresas, ya tener un holding que administre a todas y cada una de ellas. Hoy tenemos a más de 30 empresas coordinadas, desde empresas grandes de petróleos, de empresas que están en agricultura, empresas que están en turismo, con estos core diferentes, pero es importante que tengan un centro donde se puedan tomar las decisiones importantes. Este debe ser vista como la institución que rige las políticas empresariales para todas las empresas públicas. La palabra coordinadora se debe entender como una facilitadora para que entre todas ellas se puedan ayudar no solamente a mejorar sus índices, sino también a articular las diferentes necesidades que se tienen entre ellas. Acordémonos que las empresas públicas como tal son empresas que tienen que buscar una rentabilidad, y no solamente una rentabilidad económica, sino también una rentabilidad social. Pero es importante que exista siempre un holding, y este holding tiene que ser presidido por el dueño de las mismas. Y en este caso, ¿quiénes son el dueño? Los ciudadanos. Y los ciudadanos están representados por el presidente de la República. Y es el presidente de la República quien preside los directorios, a través del presidente de las empresas públicas, que es su delegado pues, en todo este holding o corporación de manejo de empresas, para entenderlo mejor, que es un ente necesario, y no por justificar que yo esté acá, sino porque es importante que existan políticas que se distribuyan a lo largo y transversalmente a todas las empresas para que exista un plan de perfeccionamiento empresarial. Entonces, dentro de esa lógica, ¿no?, que sería la propuesta de valor de EMCO, que sería precautelar el patrimonio de los medios públicos, ¿de qué forma lograr? Que imagino que dentro de los objetivos de EMCO estaría la reducción de costos y maximizar la rentabilidad. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lograrlo? Mira, hemos propuesto nosotros, y el presidente de la República sí lo ha aprobado, que empecemos a tener un plan de perfeccionamiento empresarial en todas las empresas públicas. Entonces, hemos decidido entrar en los ámbitos financieros, en los cuales buscamos que exista una eficiencia de 360 grados, es decir, eficientar, ocupar menos recursos para hacer más con menos. Es lo que hemos pedido a cada uno de los gerentes de las empresas públicas, ser recursivos. Más allá del decreto de la austeridad, es hacer que las gestiones de los gerentes vayan al detalle y estar detrás de cada una de las operaciones para hacer más con menos, maximizar rentabilidad, y la reducción de costos es muy importante para llevar a los resultados que queremos de las empresas. Me he comprometido con el presidente al finalizar el próximo año no presentar números rojos, es decir, presentar rentabilidad en todos y cada una de ellas. El talento humano es muy importante, preocuparnos no solamente por los jerárquicos, sino absolutamente y transversalmente por todos los colaboradores que de estas empresas públicas dependen. Recordemos que al ser el holding de empresas públicas, es el holding de empresas más grandes del país, y no porque sean públicas tenemos que entender que la palabra empresa como tal ya nos deriva a tener un manejo específico como empresarial. Es así que es el holding de empresas más grandes del país. Más de 40.000 servidores. Más de 45.000 servidores que de estas dependen. Entonces, el ámbito del talento humano no solamente es importante, sino que es el primordial para poder tener empleados que nos ayuden a consolidar los planes de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen que tener todos sus derechos, tienen que estar cumplidos, sus sueldos pagados, con buenas prácticas laborales.
con todo lo que la ley asista a ellos para que ellos nos puedan ayudar y aportar a mejorar esta reducción de costos, porque muchas de las veces son los trabajadores que manejan una máquina o están en un determinado puesto que son los que mejor saben controlar. No sabe el gerente controlar la eficiencia de una determinada maquinaria, por decirte un ejemplo, sino sabe el operador. Y ese operador tiene que tener las mejores garantías para desarrollarse en su ámbito personal y con su familia. Y es por eso que dentro del plan de perfeccionamiento empresarial está preocuparnos por todos los colaboradores y por todas sus familias. En el ámbito social, la transparencia es importante. Transparentar todos los datos y todas las cifras es uno de los más grandes retos, pero no es un reto imposible, es unos retos que los vamos a poder cumplir con este plan. El trabajo social y el trabajo comunitario también es importante, no dejamos de lado dar las instrucciones a todas las empresas públicas que se tiene que cumplir con un trabajo social, la responsabilidad social y a los empresarios con conciencia social. Yo no les digo, señores gerentes, yo les digo, señores empresarios, tengamos conciencia social para tomar las decisiones, hagamos trabajo comunitario. Nosotros como EMCO hemos hecho una propuesta aceptada por el presidente y trasladada a los gerentes que será este holding o este grupo de profesionales quien les brindará un apoyo 24/7, es decir, 24 horas del día, los 7 días de la semana a favor de la gestión de cada uno de los gerentes. No metiéndonos en sus gestiones, sino apoyando cada uno de sus planes de negocios. Ellos presentan sus planes de negocios, sus planes comerciales para cada una de las empresas. Nosotros apoyamos, vemos su perfeccionamiento, dónde está yendo el mundo en tal negocio, por así decirlo, hacemos las correcciones y les damos apoyo. Es importante que los gerentes sientan el apoyo en esta vez de EMCO, que no se vea a EMCO como un ente que solamente pide información, sino es EMCO quien agrega valor a las empresas. Hay empresas públicas con diferentes necesidades. ¿De qué forma lo pueden lograr haciendo esta gestión 24/7? Mira, yo diría que no son tantas, yo diría que son bastante pocas. Yo creo que es muy poca la capacidad de nosotros en pensar que podemos manejar más. ¿Cómo hace Carlos Slim en manejar más de 300, 500 empresas? Existen formas y es a través de los holdings. No es imposible, hay que tener el talento adecuado y hay que confiar en las personas para poder tomar las mejores decisiones. Así que yo te puedo decir que también en el ámbito de comunicación es importante. Ecuatorianos, sepan ustedes que tenemos empresas maravillosas de las cuales tenemos que tener un orgullo nacional. Como empresario que vengo del sector privado, involucrarme por delegación del señor presidente de la República en el sector público, tengo gran orgullo por las cosas que se están haciendo y por las que se van a hacer. Invito a todos y habrá dentro del plan de comunicación, he creado la gerencia de comunicación corporativa para compartir con todos los ciudadanos las maravillas que tenemos y darles a conocer y llevar a las empresas públicas a que sean el orgullo nacional de los ciudadanos. Si tú estás en una empresa privada, tú tienes el orgullo nacional, el orgullo propio por donde trabajas. Y es así que yo, dentro de mi plan, está hacer que los ecuatorianos sintamos orgullo por todas las empresas públicas. En materia de comunicación nos falta mucho. Tenemos que cumplir ese pequeño factor o el principio básico de la gallina, que digo yo, cuando una gallina pone un huevo, lo cacarea, y eso es lo que queremos, que los gerentes sepan comunicar de una manera responsable cada uno de los resultados y cada uno de los proyectos que se ejecutan a favor de los cientos y miles de ecuatorianos que está concebido del servicio de las empresas públicas. Bien, vamos a darle paso a Giovanna Tassi de Pública FM, que tiene una pregunta para usted. Muchas gracias, Mariuxi. Buenas noches, señor gerente. Usted ha recibido todas estas empresas como gerente de EMCO, pero la salud interna de estas empresas, ¿cómo la encontró usted? Usted nos comentaba que es importantísima tener una salud interna de la empresa que se traduce en orden. Y en relación a la corrupción, o sea, ¿hay opacidades dentro de estas empresas públicas que hay que solventar? Buenas noches. Es importante entender que a la hora de asumir dentro de este holding a todas las empresas, lo primero que he hecho es recabar información y en efecto tenemos que notificar que existen grandes números que la ciudadanía quizá no conoce. El saldo total de las empresas públicas es positivo. Veremos las empresas que están con saldos negativos cuando sus ingresos son mayores que sus egresos, es decir, empresas que cuentan con un flujo de caja positivo. No obstante, mirar con detenimiento cada una de las cifras del pasado sí nos está llevando un poco de desmotivación, quizá en entender todo lo que ha venido pasando.
y lo debo decir con total frontalidad y responsabilidad al haber asumido este cargo, las empresas públicas en el pasado no han sido manejadas con la responsabilidad empresarial que debieron haber sido. Hoy, por este modelo de perfeccionamiento empresarial y modelo de gobernanza, vamos a poder nosotros tener mucho mayor impacto de llevar a buenas prácticas de buen gobierno corporativo y de gobernabilidad en ellas. ¿Por qué? Porque existe algo importante que los ecuatorianos tienen que conocer. Antes, las empresas públicas, el directorio de cada empresa pública era regida por el Ministerio del Ramo. A partir de mayo, donde se reforma la ley orgánica de empresas públicas, quien preside los directorios es el presidente de la República. Es decir, desde ese espacio yo tengo la posibilidad de determinar a cada una de las empresas y llevar cada uno de sus estados financieros en adelante bien, en orden y con transparencia. Sí, las empresas públicas en el pasado han sido manchadas con un lodo llamado corrupción, porque han habido mecanismos que se han prestado para eso. Pero hoy, en el gobierno del presidente Lenín Moreno, estamos haciendo en equipo con las demás entidades del gobierno y con la capacidad de poder tomar decisiones desde la presidencia de EMCO, es decir, coadyuvar con las demás instituciones para eliminar toda capacidad que puedan haber tenido antes para poder generar estados de corrupción. Con EPs se han vinculado como para cometer ilícitos y creo que estamos persiguiendo esto y lo vamos a lograr y daremos muy buenas noticias al país pronto, sobre todo de que las empresas públicas son del público y tomaremos las mejores decisiones para que ese dólar del público esté bien cuidado, bien invertido, porque me dará muchísimo gusto entregar al final del próximo año empresas totalmente rentables, saneadas y con la capacidad de que los ecuatorianos puedan invertir en ellas. Empresas públicas con conectividad, ¿solo a lo público o también se abre el espacio al sector privado? Hablo en tema de contrataciones, por ejemplo, de qué forma se está realizando una alianza estratégica en este modelo de gestión empresarial con Sercop, por ejemplo. Por supuesto, Sercop es uno de los lugares donde nosotros tenemos que afianzar mucho más la gestión de las empresas públicas, porque es donde mayor corrupción se ha prestado en el pasado, para que a través de estas puedan contratarse grandes cosas. No quiero entrar en el detalle, sino quiero hablar del futuro. Estamos cerrando toda posibilidad de que existan actos que puedan ser ilícitos o llevar a corrupción que antes puede haber estado pasando. Quiero hablar de lo que vamos a hacer. Y de lo que vamos a hacer, estamos cerrando estas posibilidades porque eso nos permitirá llevar a que las empresas reduzcan sus costos, transparenten los mismos y se vean al final de la línea de los balances del año 2018 rentabilidades puras que les pertenecen a los ecuatorianos, dejándose de vivezas criollas, cerraremos todo aquello. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad de la presidencia. De la presidencia, recordemos que yo presido lo que el señor presidente me ha delegado, es presidir este holding de empresas públicas y estoy llevando a la transparencia todos los actos que podamos hacer. Mi paso podrá ser por aquí, no sé el tiempo que el presidente decida, pero sí dejaré una huella clara de dejar marcadas las líneas de la cancha para que no haya prácticas de corrupción, porque eso es la base de generar confianza por un inversionista. Las empresas públicas tienen que pasar a ser el modelo de las demás y en ese contexto yo haré que las empresas tengan información validada e información que sea veraz. ¿Por qué? Porque toda empresa debe estar disponible para ser vendida o entrar en alianzas estratégicas, pero para poder vender algo tiene que ser agradable, tiene que tener una tasa de retorno para poder atraer inversionistas. Y si vemos ahora mismo, todas las empresas tienen que ser puestas en orden. Muchas están en excelente camino, otras tenemos que trabajar mucho más, pero tengo que tener, si yo voy a tener un menú de inversiones, tengo que tener dentro de ese abanico varios productos que sean atractivos. Y la función ahora mismo de la presidencia con este plan de perfeccionamiento empresarial es hacer atractivas a todas las empresas públicas para después de este proceso llevarlos a un mercado bursátil y que sean todos los ciudadanos nacionales o extranjeros quienes pueden invertir en ellas. Con información real, porque muchas veces se confunde también o se puede ver de alguna forma empresas públicas que estén funcionando de una manera magnífica, pero sin embargo la información ha sido manipulada, no es la información real. Sí, viendo el futuro, estamos trabajando en tener información real al instante. Ya hemos preparado herramientas tecnológicas que nos permitan estar vinculados a cada una de ellas para poder tomar decisiones correctivas sobre la marcha. Recordemos que si yo espero los balances del 2017
para ver lo que me dicen, me dirán el pasado. Esta presidencia está dedicada en ver el futuro y cómo tomar las mejores decisiones para que no tengamos que tomar correctivos o hablar sobre la mala información cuando ya pasó. Tenemos que hablar de lo que va a pasar en las empresas. Vamos a darle paso en este instante a Marco Bravo, de Agencia Andes. Bueno, quisiera preguntar, buenas noches, sobre TAME, que es la aerolínea de bandera ecuatoriana. Quisiera saber cuál es su visión de TAME. TAME sigue generando pérdidas en los últimos meses, de todas maneras. Quisiera saber cuál es su punto de vista sobre la rentabilidad y también la acción social que lleva adelante TAME, que va a lugares que no son rentables, pero que son muy necesarios. ¿Y cuál será su propuesta respecto a lo que significa los vuelos internacionales a Estados Unidos, a Venezuela, a otros países? ¿Cuál es su criterio? Bien, yo creo que primero TAME es una de las empresas que más en el ojo del huracán está, o más mediática es. No obstante, tenemos empresas de las cuales tenemos que hablar bien, tenemos que sentirnos muy orgullosos. Los números de TAME hoy por hoy en actualidad han sido recuperados. La empresa está recaudando más por ventas. Hemos mejorado la calidad del servicio en cuanto a puntualidad. No tenemos un nivel de incumplimiento que llegamos a tener en la tasa más baja, el 28% de incumplimiento. Hemos subido ya y superado el 85% de cumplimiento en los horarios y demás. Eso es bastante con los pocos recursos que puede contar TAME, pero TAME sí puedo garantizar que está haciendo una operación extremadamente segura. Jamás se pondrá en tela de duda la seguridad de sus pasajeros. Eso ante todo. Podemos hablar de que en papeles una empresa puede estar mal, sí, nos está diciendo lo que pasó en el pasado, pero eso no debe implicar al ciudadano decir voy a volar en algo que está quebrado, algo que está mal. Eso puede ser malinterpretado. Yo pido por favor a los medios de comunicación que seamos responsables. La empresa TAME está cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, mantenimiento y se está haciendo los vuelos con total confianza. El ciudadano tiene que entender eso. Para TAME tenemos grandes planificaciones como las de poder construir una alternativa de poder tener 3 vías o una asociación estratégica, una alianza o una sociedad anónima donde podamos, una vez que la empresa esté saneada, abrir esta empresa al público, a los inversionistas, para que puedan venir a invertir en ella y el modelo de negocio comience a ser rentable dentro de una economía de escala que pueda beneficiar a los ecuatorianos con tarifas más económicas y con vuelos que se puedan cumplir siempre más a tiempo, pero sobre todo tener nosotros también esa aerolínea que es de bandera ecuatoriana, que siga siendo TAME la aerolínea del Ecuador, pero no importa ya en este contexto, o siendo pragmáticos del momento, lo que le interesa al Ecuador es tener conectividad. Estamos nosotros dentro de un circuito regional del turismo y no podemos perder una aerolínea, así que estamos trabajando desde el directorio en brindar las mejores alternativas para que sea el señor presidente de la República quien nos dé luz verde para dentro de poco darle muy buenas noticias al país con respecto a TAME. Karina, Estudio del Telégrafo también tiene una inquietud por esto. Muy buenas noches, Edison. Usted habló de transparencia anteriormente y en ese sentido quisiera preguntarle cuáles son las empresas que actualmente son más rentables, empresas públicas, y cuáles son las que generan pérdidas, muy aparte de las que se mencionó anteriormente como TAME, y sobre todo su plan para potenciar a estas otras empresas que generan pérdidas. Karina, gracias. En efecto, debemos entender que tenemos a la Corporación Nacional Eléctrica, a CELEC, a la Empresa Pública del Agua, a CNT, a FLOPEC, a ENAMI, a Petroecuador, a Petroamazonas, de Ecuador Estratégico, a la Unidad Nacional de Almacenamiento, a la Empresa Pública Cementera, FABREC, TAME, dentro de muchas más. Las empresas públicas generan con información veraz sobre los ingresos, sobre los egresos. Tenemos... el total de ingresos que hemos generado son de 3.320 millones de dólares hasta octubre del 2017 y los egresos, los gastos, no estoy hablando de balances, sino han sido de 2.659 millones de dólares. Es decir, que en el conjunto de las empresas generamos un superávit en flujo de 571 millones. Esto quiere decir buenas noticias. Las empresas son rentables por el flujo. Si analizamos cada una de ellas, vamos a entender el giro de negocio o por qué da más o menos dinero. Pero por supuesto, hablemos del caso de FLOPEC, solamente por tomar un asunto, quien genera ingresos de 285 millones de dólares y ha gastado en la actualidad 307 millones de dólares.
¿Qué pasa? Flopec tiene una operación de transporte del crudo que también está indexada a los precios de petróleo. Entonces no es algo que se pueda hacer una gestión directamente. No obstante, se están tomando los correctivos de la compra de todo lo que son charteo, fletes y demás para que se reduzca estas pérdidas y minimizarlas y desaparecerlas a final del 2018. Se están tomando cada una de ellas. Las demás empresas que generan pérdidas, por ejemplo, ferrocarriles del país. Ferrocarriles es uno de los proyectos icónicos más importantes que tiene el país para indexarse en la cadena del turismo nacional. Pero no puede ser posible que una empresa que tiene un core de turismo aún tenga a su costo en sus rubros de mantenimiento las líneas del ferrocarril. Para estos circuitos pequeños donde se hace turismo, la empresa tiene que cubrir absolutamente el 100% de los gastos, por ejemplo, de todo el sistema férreo que es de todo el país. Entonces, hay pequeños detalles o cambios que se pueden hacer para que estas empresas sean rentables. Esta empresa genera 15 millones de ingresos y egresa 16, y solamente 7 cuesta mantener las vías. Entonces, como te digo, el plan de perfeccionamiento empresarial y desde esta presidencia de EMCO hará que conjuguemos con los ministros de Estado, con la presidencia de la República, para que las empresas sean rentables. Y si no son rentables, al menos alcancemos la mayor rentabilidad social posible. Pero dentro de la diversidad de empresas, te puedo decir que son muchas más las que ganan que las que pierden. Y las que pierden serán o eliminadas, se sanearán, entrarán en procesos de liquidación, o simplemente serán vendidas dentro de lo que se presentará dentro del primer trimestre, el análisis del señor presidente. Es un holding bastante grande en el cual requiere más de un solo análisis, sino tener varios ingresos de información de todo lo que se puede hacer y mirar en el contexto internacional lo que está pasando. No es solamente un efecto Ecuador, sino mirar con una capacidad de ver de 10, 30 y 50 años como debemos aprender a ver los ecuatorianos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con Frente a los Medios y el panel de los periodistas de los medios públicos para seguir con esta interesante charla con Edison Garzo, presidente del directorio de EMCO. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Frente a los Medios con Edison Garzo, presidente del directorio de EMCO. Vamos a darle paso a Giovanna Tassi, que tiene una pregunta para usted. Giovanna. Muchas gracias, Mariuxi. Señor gerente, usted hablaba que dentro del pool de empresas que usted administra como gerente general de EMCO, hay, por ejemplo, la empresa como la Corporación Eléctrica Nacional. Esto es un servicio público que responde a un derecho ciudadano de tener el servicio de la energía eléctrica.
Cuando usted habla de mejorar la salud interna, de gerenciarlo mejor, esto no es sinónimo de privatización, que siempre es un poco el fantasma que se levanta desde una izquierda que se queda aferrado a veces a ciertos principios un poco obsoletos, ¿no? Joana, muchas gracias por la pregunta. En efecto, un servicio para mejorar jamás tiene que ser sinónimo que hay que privatizarlo. Para mejorar la calidad del servicio, la experiencia de compra, no solo de las empresas eléctricas, sino de todas las que tengan que tener un contacto con los ciudadanos, esta presidencia se está enfocando en que la calidad del servicio mejore, sin hablar de privatizaciones, solamente hablando de mejorar la calidad de capacitación del talento humano. Esto nos llevará a que la experiencia que el ciudadano tenga con una empresa pública sea la mejor. Y de eso se trata este modelo de perfeccionamiento empresarial, en la cual los ecuatorianos, después de tener un tratamiento adecuado por parte de un servidor de una empresa pública, les lleva a tener un orgullo nacional. Marco Antonio Bravo, de Andes, tiene otra pregunta. El gobierno ha tenido como objetivo la ejecución y la construcción de 325.000 viviendas, generar más de 137.000 empleos por año. Eso quiere decir con beneficio para familias de los quintiles 1 y 2, es decir, las más pobres. Quisiera saber, con el conocimiento que usted tiene en este momento, ¿qué conoce respecto ya a la construcción de viviendas? Se ha creado la empresa pública Casa para Todos justamente. ¿Cuáles son los pasos que conoce usted en concreto? ¿Qué tenemos en este momento? Gracias, Marco. Es importante destacar que el proyecto más emblemático del presidente Lenín Moreno ha sido el proyecto Casa para Todos, y en efecto se ha creado la empresa pública Casa para Todos, y esto está conformándose y va a comenzar a actuar. Lo importante es que Casa para Todos, mientras se está desarrollando, la empresa Ecuador Estratégico ya ha contratado más de 9.000 viviendas y cada día se encuentra contratando más. Vamos a poder un poco ver más adelante ya la entrega de muchas viviendas a partir del mes de enero, quizá algunas de este mismo diciembre, pero la Ecuador Casa para Todos va a tener un rol específico. Junto con Ecuador Estratégico se han tenido que tener dos alternativas de empresas públicas para poder satisfacer la gran demanda que tenemos. Es decir, algunas se dedicarán quizá al sector rural y las otras estamos atendiendo toda la parte urbana y marginal. Ecuador Estratégico, insisto, se han contratado más de 9.000 casas y se están contratando día a día más, a más constructores nacionales, porque esto sin duda alguna va a dinamizar la economía nacional. Miren, Erika Astudillo del Telégrafo tiene otra pregunta. Gracias, Edison. Hace pocos días se emitió el decreto presidencial en el que el presidente disponía que las acciones de los medios incautados pasen a formar parte de la empresa de medios públicos. Quisiera que nos explique cuáles son los alcances de este decreto, por qué se tomó esa decisión. Bien, gracias, Erika. Creo que empresarialmente es una de las mejores decisiones con respecto al plan de perfeccionamiento empresarial, donde se eficienta el manejo de los recursos. Creo que los medios pasen a formar parte de la empresa pública, medios públicos. Es importante entender que desde ahí se puede ser más eficiente manejando absolutamente todos los medios. Técnicamente es la mejor empresa. Tenemos que entender que los medios públicos tienen un rol fundamental en la parte de comunicar. Tienen que ser libres, tienen que ser soberanos y tienen que decir siempre la verdad. Y me parece a mí estratégico que tengamos acciones. Es importante que el Estado, que los ciudadanos entiendan que lo que tiene el Estado son acciones sobre estos medios públicos, y tenemos a un gerente de medios públicos que también está sometido a el directorio de EMCO. Es decir, el presidente de EMCO, mi persona, también preside el directorio de medios públicos. No sale del control o no cambia únicamente la forma, pero el resultado va a ser mayor eficiencia para estos medios que han sido, mediante decreto, traspasados a medios públicos EP. Todas estas decisiones que está tomando el señor presidente de la República única y exclusivamente corresponden a decisiones estratégicas, no políticas, sino estrategias empresariales. Y desde ahí debemos partir, entender la naturaleza del decreto que está haciendo, es ir a ser eficientes las empresas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Edison Garzón, presidente del directorio de EMCO. Gracias también a nuestro panel, a Giovanna Tassi, Marco Antonio Bravo, Erika Astudillo, periodistas de los medios públicos. Nosotros nos esperamos en una próxima ocasión. Somos Frente a los Medios. Buenas noches.